Bien, pues estamos comenzando en esta tarde ya de día lunes de enero una actividad muy esperada del Centro de Apoyo a la Docencia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Serena. Es un conversatorio sobre docencia híbrida que se da justamente en un contexto de rebrote de coronavirus y con un estado, una situación de salud pública que es muy difícil de predecir. Sin embargo, las directrices de la universidad y del Ministerio de Educación dicen o señalan que el inicio de clases en marzo va a ser de manera presencial o híbrido. Entonces, esta conversación va a ser tremendamente interesante, ¿ya? Porque nos puede aportar algunas pistas, algunas luces respecto de decisiones que probablemente sea necesario tomar, eh, ya volviendo a clases en marzo. Quiero agradecer a nuestros invitados, a nuestra invitada. Voy a presentarlo eh, de manera muy general, digamos, pero como corresponde, ¿no? Rubén González Vallejo es doctorado por la Universidad de Salamanca. Sus investigaciones se centran en la traducción jurídica y en la contrastiva lingüística entre el español y el italiano. Tiene formación filológica y en traducción e interpretación. También forma parte de diferentes grupos y centros de investigación y comités científicos editoriales. Y actualmente está enseñando como profesor contratista en la Università degli Studi di Macerata. Espero haberlo pronunciado bien. Perfecto, muchas gracias. El profesor Marcelo Godoy Gálvez es psicólogo, magíster en desarrollo y comportamiento organizacional, candidato a doctor en educación. Es consultor y académico de pre y posgrado en escuelas de negocios y psicología en universidades nacionales e internacionales, y de hecho es profesor de la carrera de psicología acá en la Universidad de La Serena. Su ámbito de especialidad en estos últimos 15 años se han focalizado en temas como cambio organizacional, liderazgo y desarrollo de equipos, indagación apreciativa y coaching. Ha participado en el diseño e implementación de proyectos en ámbito de gestión, de desempeño, desarrollo de carreras, gestión por competencia y diseño de estrategias vinculadas a la gestión del conocimiento. Gracias, Marcelo. Y Valentina Salazar es profesora de Educación General Básica y licenciada en Educación de la Universidad de La Serena. Tiene también un postítulo mención en Ciencias Naturales. Actualmente está cursando un magíster de docencia en educación superior. Y trabaja como docente en una escuela en educación básica y es académica de la carrera de Pedagogía en Educación General Básica, donde está a cargo de la práctica inicial y supervisión de la asignatura de Ciencias Naturales en la práctica profesional. Muchas gracias, Valentina, por estar también con nosotros, ¿ya? Gracias por la invitación. Yo quisiera preguntar quién de ustedes quiere partir, porque no lo hemos definido. Puedo empezar yo si queréis. Bien, Rubén. Te dejamos la palabra entonces, Rubén, ¿ya? Muchas gracias. Bueno, ahí tenéis el PowerPoint compartido. Buenas tardes otra vez. Os doy las gracias por habernos invitado hoy y por tener esta enorme oportunidad de debatir sobre unos temas que yo creo que va a dar que hablar en los próximos años y que va a suponer, como ya os expondré o voy a intentar exponer a lo largo de estas líneas, un cambio ligero en el sistema universitario que conocemos. Bueno, os voy a hablar rápidamente un poco de que creo que el futuro pasa por un modelo híbrido, el panorama de muchas universidades, concretamente la mía, cómo implementarlo, un caso un poco concreto y luego algunos recursos un poco más rápidos. Hay una cosa muy interesante, y esto lo dejo y ya lo empiezo a dejar en el debate, y es que lo que llamamos ahora docencia híbrida por emergencia sanitaria, en realidad no es nuevo. En España y en Italia, por ejemplo, lleva implementándose en muchos másteres desde hace muchos años, sobre todo en másteres, por ejemplo, que tienen una carga teórica más que práctica, en donde estudiantes y profesores se reúnen presencialmente, por ejemplo, las últimas semanas del curso académico, normalmente coincidiendo con el inicio de verano, y luego el resto del año se realizan todas las actividades online, con excepción, por ejemplo, de algún laboratorio de manera presencial. Es decir, estamos hablando de una enseñanza mixta que ya existe desde hace tiempo, ¿no? Llamada no presencial, con ritmos asincrónicos, sincrónicos, lo cual en realidad permite llegar
a cualquier persona con acceso a Internet, ¿no? Es decir, combinar esa docencia híbrida presencial con la docencia virtual. Sin embargo, hay que destacar un punto importante y es que, como hemos visto en los últimos meses, colegios y universidades han trasladado la enseñanza tradicional prácticamente entera, completamente al entorno virtual. ¿Por qué? Porque por una parte ha permitido la reducción de la ratio en las aulas, ha permitido el mantenimiento de las distancias de seguridad, por ejemplo, las que fijadas por las autoridades sanitarias, por lo que en realidad no podemos hablar tanto de una educación híbrida, sino más que nada de una educación a distancia que podemos llamar de emergencia, ¿no? Y existe una gran diferencia entre ambas, porque, por ejemplo, la educación híbrida implica un diseño específico del itinerario ya previsto que aproveche un poco las dos vertientes, tanto la online como la presencial. Es decir, se requiere, y este sería el verbo, repensar un poco la educación, desarrollar ese modelo de enseñanza-aprendizaje, esas dos realidades que chocan constantemente, con la idea un poco de capturar la atención y el interés de los estudiantes, lógicamente, para luego desarrollar maneras diferentes en las que cada una de estas modalidades puede enseñarnos a aprender, ¿no? Perdonadme el juego de palabras. Y es aquí donde las distintas tecnologías deberían usarse como una herramienta más para acelerar un poco ese ritmo del aprendizaje, no solamente como un simple canal para transmitir contenido. Y esto es otra cosa que dejo ya para el debate porque es el gran error que estamos cometiendo, y me incluyo porque al inicio de la docencia híbrida todos éramos un poco inexpertos, ¿no? Y pensábamos que simplemente la conexión era un mero canal y dejamos un poco el aprendizaje de lado. Es más, si ahora tienen mucho reconocimiento los futuristas y los nuevos grupos de investigaciones, por eso, porque están indagando en los feedback de los entornos virtuales, es decir, cómo el estudiante recibe los resultados, por ejemplo, de sus prestaciones educativas, escolares, académicas, y cómo un poco las integran y cómo se recogen, ¿no? Todos esos errores. Al final, el estudio interdisciplinar es lo que cuenta y al final los campos de investigación, afortunadamente, van aumentando. Bien, lógicamente la colaboración entre los estudiantes en este tipo de entornos es fundamental, además, porque es primordial que se priorice un poco el desarrollo de esas habilidades. Bueno, ¿qué ha pasado con muchas universidades? Pues esto me parece muy interesante realmente, porque es de imaginar que durante este curso académico y sobre todo el anterior, las clases presenciales se han combinado con el uso de las tecnologías, no todas, como luego os explicaré. Las actividades formativas a distancia, tanto lo que se llama el tiempo real como el tiempo indiferido, pues muchas veces se han llevado a cabo a través de campos virtuales o plataformas como Blackboard, Collaborate o, por ejemplo, Teams. Las universidades sí que es verdad que se han dotado de equipamiento para permitir la interacción total entre profesores y estudiantes y prácticamente se ha realizado llevando a cabo pues bueno, la instalación de cámaras en las aulas para favorecer tanto la sincronía como las clases en diferido, pues ya grabándolas y cargándolas en las plataformas. Y por otro lado, algunas universidades han intentado reducir un poco la brecha digital, ¿no? Porque el problema de hablar de docencia híbrida y el problema también de hablar de la combinación de la enseñanza online y la enseñanza virtual acaba salpicando un poco la brecha digital. Es decir, la falta de recursos a acceder a los dispositivos y a una buena conexión a Internet, que en muchos sitios brilla por su ausencia. Todavía es una realidad que falta. No estoy hablando de pueblos, por ejemplo, o alojamientos muy aislados, sino muchas veces están cerca de las grandes ciudades, pero componiéndose de pocas casas, pues no han captado la atención de los ayuntamientos y de las localidades y no han recibido todavía una fibra digna de Internet, aun estando, entre comillas, bastante céntricos. Para reducir la brecha digital hay algunas universidades que han prestado algunos equipos informáticos, lógicamente con tasas ilimitadas. ¿No estáis viendo el PowerPoint? Lo estamos viendo, pero no en modo presentación. No hay modo de presentación. A ver ahora. O sea, os habéis quedado solamente en la primera página, ¿no? No. Alcanzamos a ver el índice. Lo que pasa es que vemos tu PowerPoint, pero con las diapositivas como cuando abres el archivo.
Vale, vale. Pues es que ya estaba ya en la número... Estaba ya en el número 4. Claro, ahí ponle en presentación eco. Ahora sí, Ahí está, ¿no? ¿Lo veis ahí? Sí. perfecto, sí. Vale. Otras universidades, por ejemplo, como también ha sido en caso la mía, lo que ha hecho es dejar un bono, es decir, regalar un bono, en este caso la mía ha regalado 300 euros para los nuevos matriculados solamente bajo la presentación del ticket de compra de un dispositivo para reducir esa brecha digital. Son fondos europeos, de todas formas, no pertenecen a la universidad, ¿de acuerdo? Cambio de diapositiva ahora, no sé si se ve, porque lo que quiero hablar es un poco de cómo implementar la docencia híbrida. Y lo que quiero recoger básicamente, muy rápidamente, son 4 puntos del Banco Internacional, Interamericano de Desarrollo, ¿de acuerdo? Que habla uno de las habilidades del perfil docente, es decir, es una oportunidad para optimizar qué hacer en el tiempo presencial, y esto es importante, y qué hacer en el tiempo remoto. Yo creo que también, y aquí es donde aparece un poco la idea de repensar la educación, es decir, optimizar los recursos. ¿De acuerdo? Es decir, hay ciertas lecturas en las que el estudiante puede ser autónomo y al que podemos dedicar ese tiempo en casa. Mientras que se puede dedicar el tiempo en las clases en diferido para complementar y no solamente como forma de tutoría, sino también explicar un poco y también debatir. El problema que yo veo, por ejemplo, la gran diferencia entre España y Italia, y es que en España las clases son mucho más interactivas. En Italia estamos muy acostumbrados, desgraciadamente, a las clases magistrales. Es decir, a que llega el profesor, te tiene que sentar y tiene que estar 3 horas hablando constantemente. Pues bien, este es quizás el momento de dar la vuelta a la situación. Es decir, que todo el mundo puede interactuar. ¿Por qué todo el mundo? Porque, bueno, hay muchas veces en las que los másteres no, porque son pocos estudiantes, pero hay veces que los grados se juntan en asignaturas, sobre todo bastante generales a varias carreras, muchos estudiantes, y es quizás la oportunidad de dejarles hablar incluso con la videocámara apagada, aunque no sea muy ético y pueda representar una falta de respeto para algunas personas, entre comillas. Pero al final, gracias a eso, hay muchos que deciden intervenir y exponer, porque no se ven expuestos. Y eso yo creo que también es interesante, esa parte online. Usada bien, usada bien y de manera positiva. Más, la idea de los contenidos y las plataformas. Bueno, pues existe una amplia oferta de plataformas. También está Zoom, en la que estamos ahora, está Google Meet, hay varias. El problema también es que todavía no se concibe la inversión en una plataforma digna en donde realizar las clases. Os lo digo esto porque hemos tenido experiencias un poco desagradables durante los exámenes, que han sido también online. ¿Por qué? Porque la plataforma se colgaba. Porque había ciertas horas en las que Zoom, sobre todo el año pasado, al inicio, antes de que invirtieran el programa, antes de que sacaran Zoom Pro y las otras versiones, se colgaba. Llegaba un momento de la mañana, a las 12 de la mañana, que parecía que toda Italia estaba conectada. Lo mismo con Microsoft Teams. Hasta que sacó las nuevas versiones, al principio era bastante precario. Bien, esto para las universidades no es una prioridad. Y yo creo que también es una falta de interdisciplinaridad con el campo tecnológico, ¿no? Otro punto más del BIP, bueno, pues la información y el seguimiento de estudiantes. Bueno, pues lo mismo, ¿no? La idea es un poco una visión integral del sistema de aprendizaje y luego los equipos, las infraestructuras. Bueno, más que todo esto, pues yo creo que la idea es liderar un cambio en el marco normativo. Es decir, que estructure un poco la transformación digital de la educación, que garantice además, además de estos 4 elementos, pues algunas consideraciones sobre la ética, la privacidad, los datos y la ciberseguridad, algo que se ha dejado de lado constantemente. En Italia, por ejemplo, cuando estamos dando clases online, al principio de todo, se dejó de usar Zoom porque hubo una falsa noticia en Internet, que al final no se supo muy bien si era falsa o era verdadera, que difundía los datos a terceros, y yo creo que también es un dato importante para tener en cuenta la docencia híbrida. Bueno, y yo creo que aquí sacamos ya una gran ventaja, a mi modo de ver, bastante importante, y que me gustaría arrojar también para el turno de debate, y es la gran ventaja a corto plazo de la modalidad híbrida. Me explico. La elección de la universidad en ocasiones está condicionada por motivos económicos. Es decir, yo, Rubén González, quiero estudiar una carrera en educación y normalmente me matriculo en la universidad que tengo en mi ciudad o la que tengo más cerca de casa. Es decir, no pienso en la mejor universidad. Normalmente el 90% por problemas económicos. Ahora bien, si
las universidades mantienen el mismo precio en las tasas universitarias, ¿por qué no realizar la carrera en educación en la mejor universidad de Italia? ¿Por qué no estar todo el año en mi casa y estar las 3 últimas semanas prácticas, que eso también sería la modalidad híbrida, en esa ciudad concreta, por ejemplo, de alquiler en un piso? Es decir, es aquí donde yo creo que empieza a crearse un contexto muy competitivo, ¿no? Porque las grandes universidades y las más potentes están empezando a hacer campaña, y esto ya pasaba en Italia, cuando ya en septiembre difundían la publicidad de que iba a empezar en modalidad híbrida las clases en septiembre, cuando la mayoría de ellas intentaron abogar, defender las clases presenciales hasta que la situación sanitaria cambiara. ¿Todo esto por qué? Porque capta estudiantes. Todo esto en detrimento de las facultades más humildes, pero que al mismo tiempo enriquece. Es verdad que las universidades favorecen considerablemente la situación económica en las ciudades donde se alojan, y durante esta situación pandémica que estamos sufriendo, por una parte, las familias en ocasiones no han pagado en alquiler y se han ahorrado ese dinero, pero por otra parte, muchos propietarios no han alquilado las habitaciones a las ciudades universitarias. Es aquí donde llega otro dato interesante, y son los precios de las matrículas. No sin razón, por ejemplo, en España y en Italia, las universidades online tienen precios más altos, en parte por la novedad que suponen y por otro lado porque la gente trabaja o no puede moverse por motivos económicos. Bien, ¿qué va a pasar ahora con la modalidad híbrida? ¿Suben los precios? ¿Se mantienen igual? Porque, y esta es otra consideración que dejo para el debate, mi consideración inicial es que las universidades van a empezar a implementar o a dejar ya, porque yo creo que también es el futuro, la modalidad híbrida. Porque no nos olvidemos de que en el mundo anglosajón las clases están sí, sobre la plena, me dice Clara Andrea. Vale. Quedó el chat. No nos olvidemos que en el mundo anglosajón, por ejemplo, en las clases se quedan grabadas. Por ejemplo, la realidad australiana, en donde todas las clases se graban y allí es la completa normalidad. Pero esto también desencadena otro punto importante de cara a los profesores, y es que las clases queden grabadas. Es decir, esa privacidad o esa hablamos mejor de lucha contra la privacidad, porque hay muchos profesores que se niegan a ser grabados durante las clases por miedo. ¿Por qué? Porque quizás no tenemos un sistema de valoración por parte de los estudiantes de la enseñanza correcto. Es decir, quizás muchas veces los profesores nos metemos una burbuja en la que creemos, entre comillas, poder hacer lo que queramos, y sin embargo hay una valoración detrás. Tenemos miedo a esa valoración, pero claro, con la modalidad híbrida también implica grabarnos. Y no es un sistema nuestro, al menos en España y en Italia, en el que estemos acostumbrados a dejar constancia de lo que hacemos. Yo creo que también esto también es repensar la educación, pero no solamente también por parte de los estudiantes, sino también por parte de los profesores. Repensar un poco la figura, los deberes y los cometidos. ¿De acuerdo? Bien, deciros rápidamente un poco, cambio de diapositiva, no sé si ves. Nada, deciros que en 2020 estará la nota ministerial italiana, es la que ha seguido. Simplemente lo único que dice es que es importante que los estudiantes sigan teniendo clases, ya en función de si es presencial, si es online o si es híbrido. La idea es que tengan clases, ¿de acuerdo? Cambio otra vez un poco de diapositiva, nada, apareció rápidamente un poco cómo he funcionado yo, ¿de acuerdo? Es decir, yo lo que he usado es, en mis clases de traducción e interpretación, he usado Teams y al mismo tiempo he usado la plataforma de la universidad. Como la plataforma de la universidad era un proyecto de Zurich, si no me equivoco, todavía no siendo internacional y no teniendo muchas versiones, pues la verdad es que presentaba algunos problemas. Así que prácticamente, como eran pocos, les he pedido el correo, los materiales los he mandado por correo, las clases grabadas también, cargadas con WeTransfer para la compartición de archivos. Y luego, por otra parte, bueno, pues en Microsoft Teams también les podía dejar documentos o mantenía con ellos las clases. Bueno, la idea es que, como no siempre es posible contar con plataformas de pago adecuadas, pues muchas veces se pueden incluso implementar dos dispositivos a la vez. Por ejemplo, en las clases de interpretación hemos usado un teléfono, el teléfono que tenían, el iPhone, por ejemplo, y el ordenador, ¿no? De manera que, por ejemplo, cuando hacíamos la simultánea, no la interpretación simultánea porque no podíamos tener acceso a la cabina,
pues con ordenador se ve al público, entre comillas, y se escucha a través del teléfono al orador y luego se reproduce el mensaje a través del micrófono al ordenador, ¿no? Bueno, la idea yo creo que es un poco también el ingenio, porque la docencia híbrida nos ayuda un poco a desarrollar una nueva competencia digital del cual el profesor carece completamente, ¿no? Bueno, pues la idea de cambio de diapositiva, esto es un poco por los materiales que había podido dejar un poco, ¿no? Esta era una asignatura que me tocó dar de historia en lengua española y bueno, pues me interesa un poco, por ejemplo, todos estos recursos que podemos tener para la interpretación o para la traducción, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que hay muchos que son de pago y que de todas formas mantienen, bueno, pues una membresía bastante considerable en términos económicos. Pero bueno, yo creo que al final podemos encontrar alternativas y un par de alternativas, por ejemplo, que os traigo es simplemente una tableta electrónica y un lápiz, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, con el uso del iPad para enseñarles cómo se podía realizar la toma de notas en interpretación y que funcionara a modo de pizarra, ¿no? Es más, para la modalidad híbrida también, incluso la plataforma, la pizarra de Zoom, perdón, la de Blackboard Collaborate o la de Teams, también se presenta un recurso bastante útil, ¿no? Porque también además nos permite incluso escribir, bueno, eso también otros apuntes, los que les había escrito exactamente qué querían decir esos símbolos. Bueno, hay bastantes plataformas, como por ejemplo en este caso Sanaco Connect, que Sanaco Connect lo que hace es crear salas como Zoom. Simplemente que dentro de esas salas te permite obtener las ventajas de un laboratorio de un idioma, ¿no? Por ejemplo, y puede ser también accesible a través de tablets de manera bastante completa, como si estuviéramos desde el ordenador. Lo importante es que no se necesitan datos de acceso para los estudiantes, no hace falta un usuario, una contraseña, no hace falta un correo, porque se acceden ellos a través de un enlace único. Por lo tanto, no hay problemas de privacidad de datos. Yo creo que muchas veces estas plataformas ya lo están corrigiendo. Tiene posibilidad de recopilar comentarios, grabaciones, revisarlas, comentarlas, trabajar en tiempo real, trabajar en grabaciones. Es una sala como la de Teams, pero mucho, mucho más completa. ¿De acuerdo? Otros proyectos más, por ejemplo, bueno, pues tenemos la creación del feedback, por ejemplo, Language Lab. Language Lab lo que te permite es que desde tu ordenador, si lo tienes instalado, es controlar todas las pantallas al mismo tiempo. De manera que esto, por ejemplo, a nivel de lengua nos puede ayudar mucho, no solamente porque de manera intuitiva nos ayuda a, bueno, pues a crear ejercicios rápidos de pronunciación, también juegos de pregunta, textos escritos para ejercicios de lectura y de traducción, ejercicios orales, por ejemplo, para la interpretación o para la traducción a vista. Sí que es verdad que los comandos son un poco limitados y se puede aprender en algunas horas, pero bueno, es un programa bastante fácil y sobre todo se puede coger la pantalla de un estudiante, ¿de acuerdo? De todos los que están conectados en modalidad híbrida, presentarla para todos y poder corregir en tiempo real y darles un feedback, bueno, pues constructivo, ¿no? Porque muchas veces para ellos no es constructivo que ahora que online les carguemos el documento, quizás en voz es mucho más rápido. Bueno, y rápidamente para ir cerrando, deciros bueno, que hay mucho más, que hay muchos más, pero hay incluso de subtitulado, como el que veis entonces, como el que veis ahora mismo. Y también incluso se puede compartir cogiendo la pantalla un estudiante para, bueno, pues para ir otorgando un poco pues, los feedback y demás. Bien, ¿cuál es la conclusión? Bueno, estas son las salas de Teams que todos conocemos, ¿de acuerdo? Con las nuevas versiones se han ido creando, los puedes ir juntando de dos en dos y tú vas echando un ojo por cada sala, puedes ir un poco recopilando un poco los grandes problemas, los errores, para ver un poco luego ya en la conclusión final de la clase cómo trabajar, ¿no? Y luego mejorarlo ya de forma sincrónica en las plataformas, subiéndoles documentos sobre cómo mejorar eso. Conclusiones, bueno, pues lo que he ido ya arrojando un poco para el debate, es decir, hay una brecha digital, hay una falta de competencias en el profesorado que debería de suplirse con una formación continua sobre competencias digitales. No hay mucho sobre ello. Parece ser que se soluciona solamente con un webinar que organizan las universidades de 1 hora una vez al año. Parece ser que esa es la panacea a todos nuestros problemas, cuando en realidad yo creo que habría que escarbar ahí y, ¿por qué no?,
pues dar un poco de apogeo a estos másteres en nuevas tecnologías. Por ejemplo, el futuro yo creo que es un poco la organización académica. Yo creo firmemente en la modalidad híbrida. Hay muchas carreras que se pueden adaptar, ¿de acuerdo? Todo esto además tiene, como os decía antes, repercusiones económicas en las universidades y también en las familias. Por lo tanto, ¿por qué no hacerlo a favor de esa formación más personalizada y más flexible? Bueno, pues creo, como os decía, que se quedará durante bastante tiempo y que formará parte de los planes de estudio. Porque, aunque se me había olvidado decirlo, pero bueno, es una nimiedad. Encuadrar al profesor con una cámara no supone una inversión económica importante y las plataformas interactivas cada vez aparecen más y son gratis. Dicho esto, os dejo la palabra y estaré encantado después de conversar con vosotros. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. Bien, no sé quién de ustedes quisiera continuar, Marcelo o Valentina. Valentina, ¿Sí? perfecto. Ya. Tiene la Ok. palabra. Voy a compartir la pantalla y me avisan ahí si se ve todo bien. Ya, súper. Bueno, voy a comenzar entonces. Personalmente yo les voy a hablar un poco de mi experiencia, porque como en la presentación decían, trabajo en un colegio y durante el año 2021 trabajamos con docencia híbrida en el colegio. Entonces quiero hablarle un poco desde esa experiencia, ¿cierto?, que se vivió el año 2021. Ya vamos a hablar sobre los recursos básicos que por lo menos yo y mis colegas, mis pares, ¿cierto?, necesitamos al momento de poder implementar esta docencia híbrida, el tema de las TICs, cómo implementarla y mi experiencia personal. Bueno, la presentación me la voy a saltar porque ya la hicieron, ¿cierto?, al inicio también. Bueno, ahí hay una foto así donde yo estoy en la sala de clase con mis alumnos, ¿cierto? Y estamos trabajando en la modalidad híbrida. Primero que todo, ¿qué es la educación híbrida, cierto? La educación híbrida hoy en día combina las herramientas y los recursos, ¿cierto?, tanto de la modalidad presencial y lo virtual. Tenemos a nuestros alumnos, ¿cierto?, dividido en dos grupos, alumnos tanto que son presenciales, que están en el momento de manera presencial en la sala, pero al mismo tiempo tenemos estudiantes, ¿cierto?, que están en sus casas, con su familia, tienen mayor cantidad de distracciones, ¿cierto? Entonces tenemos que combinar esto, ¿para qué? Para que puedan aprender. ¿Ya? Y obviamente nosotros también tenemos que adecuarnos a cómo vamos a enseñar, cómo vamos a traspasar lo que hacíamos en la pizarra, antes uno escribía, ¿cierto?, hacía mapa conceptual, etcétera, a cómo lo van a ver ellos en sus casas. Bueno, ¿qué recursos, cierto, se necesitan para implementar la docencia híbrida dentro de lo que yo pude experimentar? El proyector, ya es algo como fundamental hoy en día y que lo teníamos nosotros, cierto, antes en la educación tradicional, de manera presencial. Y acá, algo sumamente importante y que a mí me facilitó mucho el tema de realizar mis clases fue un notebook que fuera touch, que tuviera lápiz. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo también hacía matemáticas u otras asignaturas y yo necesitaba escribir muchas veces, ¿ya? O al hacer la revisión de las guías que ellos enviaban, por ejemplo, de manera online, yo las puedo ir rayando, entonces voy haciendo, ¿cierto?, la retroalimentación del trabajo de los alumnos mucho más fácil también, ¿ya? En vez de estar escribiendo, mira, en la página tanto, ¿cierto?, acá hay un error en el ejercicio, en el ítem, no. Entonces yo iba marcando. Y obviamente al realizar clases, por ejemplo, matemáticas, resolver ejercicios, también iba facilitando, ¿cierto?, el que vayan siguiendo lo que uno iba haciendo. Un parlante que no acople, ¿ya? Porque pasaba muchas veces que tenemos el acople, entonces los que estaban en la sala escuchaban un pito todo el rato, un sonido, los que estaban en la casa no escuchaban, entonces fue algo que pasó al inicio de la clase online nos pasó mucho, pero uno ya va adquiriendo la experiencia, yo después me compré un parlantito aparte y me funcionó bien, después aprendí que el data también tenía un parlante, entonces conectaba el data del parlante del data y uno va, ¿cierto?, adquiriendo esa experiencia y un buen micrófono también, ya es algo necesario. Yo no lo tuve un 100%, el notebook que tenía un alcance por lo menos bueno, pero yo, por ejemplo, si caminaba dentro de la sala y estaba explicando algo, obviamente tenía que hablar mucho más fuerte para que me escucharan los que estaban, ¿cierto?, en la casa. Entonces, por lo menos para mí son 4 elementos fundamentales para poder implementar la enseñanza híbrida. Para generar, obviamente, un buen ambiente, ya en una clase híbrida, es importante que siempre moderemos, porque ¿qué pasa? Que los alumnos que están en la casa no podían escuchar a sus compañeros que estaban en la modalidad presencial.
Entonces yo, mira, su compañero dijo tal opinión, por ejemplo, ¿cierto? O la respuesta, o ir interactuando. Siempre yo estaba, ya, vamos primero con uno online, luego con uno presencial. Entonces ir, ¿cierto? Dándole la oportunidad a todos, porque pasaba, y algunos colegas pasaba que se quedaban solo con los estudiantes presenciales y como que se olvidaban de los alumnos que estaban en sus casas. ¿Y qué pasa en la universidad también? Que los alumnos a veces no participan, que uno pregunta y ahí queda el silencio, ¿cierto? Entonces necesitamos generar también esas interacciones y darles también la confianza, ¿ya? Porque a veces piensan, no, que me voy a equivocar, esto, no, tenemos que darle la confianza y que también todos estamos aprendiendo. Bueno, un poquito sobre las TICs, la utilización de aplicaciones para la docencia híbrida, porque como decía, tenemos poca participación. En la universidad, yo también realizando clases preguntaba, los chicos muy pocos se atreven a contestar, entonces tenemos que buscar herramientas en las cuales ellos se atrevan, ¿cierto?, a dar su opinión, porque muchas veces no les gusta encender el micrófono, o hasta uno le molesta que empieza a ladrar un perro, ¿cierto? Entonces uno, hoy como no, y como que uno se le da vergüenza, entonces buscar ciertas diferentes herramientas para que se pudieran realizar juegos interactivos, debates, foros, etcétera. Algo sumamente importante que yo por lo menos implementaba en todas mis clases y que igual es agotador, ya el tema de siempre tener una presentación, un PowerPoint. Para todas las clases tenía que tener un PowerPoint, sobre todo yo que trabajaba con los pequeños y también en la universidad necesitamos el elemento visual, ya entonces sí o sí tenemos que tener eso para que sea nuestra guía también. Aplicaciones de socialización para que puedan compartir ideas u opiniones respecto al tema que se está abordando en la sala de clases. Y también la utilización de videos para poder ejemplificar, porque muchas veces pasa que yo quiero explicar algo, pero no me ven bien, no se entiende, los que están en la casa, ¿cierto? Me pasó, por ejemplo, un momento que quería enseñar a usar el transportador, a enseñar a que pudieran medir ángulos a los chicos, entonces no podía enseñarles, fue tan difícil, y ahí tenía que buscar estrategias, me grabé, con estos aros de luz y grabar para que pudieran aprender. Entonces tenemos que buscar siempre las herramientas, porque para los de la sala es súper simple, yo voy, le muevo un poco a lo mejor el transportador, mira, posiciónalo así, pero ¿qué pasaba con los que estaban en la casa? Y entonces tenemos que siempre buscar estas herramientas que nos da obviamente la tecnología, ¿para qué? Para que podamos realizar nuestras clases bien. Y existen un sinfín, ¿cierto?, de aplicaciones. Acá hay un Padlet que no es mi creación, porque cuando empezó todo esto de la pandemia, existieron muchos profesores que empezaron a compartir a través de Instagram, ¿cierto?, Facebook, lo que ellos iban probando y que les iba sirviendo. Yo también uno toma obviamente eso. Y encontré este Padlet que tiene muchas páginas o aplicaciones, ¿cierto?, para crear cuestionarios, actividades interactivas, aplicaciones útiles, audio, etcétera, ¿ya? Y que uno va tomando y de repente, oh, mira, este me gusta, me resulta, y lo va, ¿cierto?, adecuando a su proceso. Entonces, existen una infinidad. Yo en la universidad trabajábamos con Zoom, ¿cierto? Y obviamente la página, la Moodle, ¿cierto?, para subir el material. Moodle, en Zoom realizábamos las clases, y en el colegio trabajaba con Teams, ¿ya? Entonces yo tengo trabajo en dos plataformas totalmente diferentes, pero todo se puede hacer, ¿ya? Entonces, estas aplicaciones se amoldan a lo que nosotros queramos hacer y son sumamente fáciles de utilizar. Uno comparte un link, ¿cierto? Y ellos pueden responder una pregunta. El tema, por ejemplo, una ruleta, de repente, ay, ¿quién quiere salir primero? Ninguno quiere, ya, una ruleta. Entonces, lo hace más interactivo también con los estudiantes. Vamos ahora un poco a la implementación, ya que es como lo que a muchos nos dio miedo al principio. Estábamos aterrados, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y yo con los chiquititos, ¿qué pasa si uno se sube arriba de la silla y voy a estar con el online al mismo tiempo? Ya un poco lo que fue la implementación, el internet, si va a aguantar el internet o no, ¿cierto? Porque a veces se caía la plataforma, como decía de repente Rubén, ¿cierto? Que se cae de repente, Zoom no funcionaba, Teams no funciona, y no era algo de nosotros, sino que era algo a nivel internacional muchas veces que iba ocurriendo. Yo acá tengo una clase, no se las voy a mostrar completa obviamente porque dura 1 hora y media, pero un poco para ir explicando cómo era esta dinámica, ¿cierto?, de la clase. Es una clase en el colegio, ya obviamente nosotros vamos a trabajar en la universidad, nuestros alumnos también son diferentes, ¿cierto? Hay un rango etario diferente acá, pero sí, desde mi experiencia siento yo que es algo muy similar a lo que tenemos que hacer nosotros con nuestros alumnos en formación, ¿ya? No lo voy a mostrar entero, voy a ir obviamente deteniéndome, no sé si se va a escuchar, parece que sí.
medir el tiempo con la vela. ¿Se escucha lo que se habla en la clase, cierto? Sí. Ya, entonces. Por ejemplo, yo voy a retroceder ahí un poquitito la clase. Ahí sí. Vamos a hacer guía. Yo inicio mi clase, ¿cierto? Saludo, obviamente, hago toda la presentación y enfoco la posición del computador. Hoy día vamos a comenzar una unidad. Se comparte, obviamente, la presentación. Si se ven ahí abajito, estoy yo, ya. Los alumnos que están en la modalidad online, ellos me ven completamente al ladito, ¿cierto? De lo que es el PowerPoint. Entonces, así yo iba interactuando también siempre con ellos. A ver, Sergio. Entonces, si se fijan, en la pizarra yo proyecto, obviamente, ¿cierto?, lo que se está viendo en el computador. Los presenciales ven a sus compañeros online, pero sí, los online no ven a sus compañeros presenciales, pero me ven a mí. En este caso era una clase de ciencias naturales, donde estábamos iniciando una unidad nueva, ¿ya? Y yo estaba con un experimento. Entonces le preguntaba primero, mire, ¿qué será esto? ¿Para qué nos sirve? Etcétera, ¿ya? Y yo siempre voy moderando con quienes voy trabajando. Puedo estar un momento con los online, otro momento con los presenciales, y así, ¿cierto?, se va llevando lo que es la clase. De repente pasa ahí que se cae el data, cosas que pasan, y no podían ver los que estaban en la sala, la pizarra, pero más que nada era lo que veían sus compañeros presenciales o lo que es el PowerPoint. Entonces uno va realizando, ¿cierto?, lo que es la clase. Ya, ahí está fuerte. Entonces es importante tener claro la posición que yo voy a tener, dónde me voy a mantener, ¿cierto?, para poder realizar mi clase, para que tanto presenciales y online puedan ver. En este caso, claro, era un experimento que iba a ser con una vela. Y después, durante todo el transcurso de la clase, mantengo la presentación en PowerPoint. Obviamente acá en la grabación se ve mucho más grande de lo que ven ellos, ¿cierto?, en su casa, pero siempre me están viendo, siempre yo estoy interactuando con los alumnos, ¿ya? El que leímos, ¿cierto? Nosotros el año pasado. Bueno, algunos se los compraron en Somos Polvo de Estrella. Muy bien, ¿y qué te hace hacer esta conexión? Ahí enseñaba cómo era. Muy bien. Si se fijan, se escucha bajito lo que dice la chica, pero se escucha por lo menos. Entonces, si yo sé, y si hay un compañero que habla más bajito, voy a hacer repetir por lo menos lo que están diciendo, ¿ya? Entonces, tenía el data, tenía el computador, hice una presentación, ¿cierto?, de PowerPoint, realizo actividades, tengo videos, entonces, por lo menos con los pequeños es algo que funciona mucho. Y luego realizamos una actividad, ¿cierto?, para ir haciendo el cierre de nuestra clase. Y eso es por lo menos lo que es una clase en lo que es la docencia híbrida, de lo que se pudo hacer el 2021, lo que fuimos aprendiendo, ¿cierto?, paso a paso. ¿Y cuál ha sido un poco lo que recojo de esta experiencia? ¿Ya? Bueno, primero hay una mayor preparación de material y de recursos, ¿cierto? Como vieron ahí, yo hice una presentación en PowerPoint, como les comentaba anteriormente, siempre tengo que hacerla, tanto para la universidad como para el colegio es necesario, ¿cierto?, lo visual. Incluso ahora nosotros podríamos estar conversando solamente y no tener una presentación, pero tener una presentación hace que sea a lo mejor un poco más visualmente atractivo, ¿ya? Y aparte también tenemos que tener los recursos que fomenten la participación de los estudiantes, ya, para que no tengamos tiempos muertos donde no haya, ¿cierto?, alguna interacción. Fomentar la participación es sumamente importante, dar la palabra, quizás nombrarlos, los que siempre participan. A lo mejor de repente pasa que uno siempre cae en el mismo estudiante, pero de repente es lo que tenemos y no podemos pedir más. Muchas veces pasa, ¿cierto?, eso, pero tratar siempre de interactuar, o que sea a través de chat o alguna aplicación. Y un poco sobre las tensiones, ¿cierto?, de este tipo de docencia que realmente fue muy demandante, ¿ya? Fue muy demandante el tiempo de preparar material, revisar también las guías, quizás las actividades, las evaluaciones que iban realizando ellos, porque antes de repente uno estaba en una clase, ¿cierto? Uno escribe en la pizarra, quizás entre una guía, una actividad, y revisamos en la pizarra y en conjunto. Y eso tomaba a lo mejor 20 minutos, pero hoy en día tenemos que revisar uno a uno de los que están en la casa muchas veces. Entonces eso demanda mucho más tiempo, ¿ya? El estrés que genera cuando hay problemas de conexión, porque que se cae el internet, ¿cierto? Que justo algo pasó con el internet y no funciona. ¿Y cómo van a hacerlos online, ¿cierto? No me puedo conectar con ellos, tratando de dar internet a veces del celular.
el tema de cuando se caen también, ¿cierto? Las plataformas virtuales con las cuales nos estamos comunicando también genera un estrés, porque los que están en la presencialidad empiezan, ¿y qué va a pasar con los online? ¿Cierto? ¿Qué van a hacer ellos? Nosotros vamos a avanzar, ellos no. Entonces, a uno como docente le genera un estrés. Y además, tener que estar atento a las demandas de los alumnos, tanto presenciales como online, ¿ya? Porque ocurren situaciones dentro de la sala, o uno hace una pregunta y quizás yo respondí y otro la vuelve a hacer de los que están en los online, ¿cierto? Entonces tenemos que estar preparados para todas las demandas que existen, ¿ya? De repente van a ocurrir situaciones súper... no sé, me pasó que un día un niño se me cayó en la sala, por ejemplo. Y los otros que en los online, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y no saben qué pasa, y yo desaparecí. Entonces ya no me ven. Entonces tenemos que, ¿cierto?, tener ese tipo de situaciones que pueden ocurrir en cualquier situación, o que tiembla, acá un país sísmico, entonces también que tiembla muy fuerte y uno sale corriendo, quizás no sea la puerta. Entonces son situaciones que tenemos que estar atentos con los presenciales, con los online, y siempre algo importante, darles la oportunidad a ambos, no olvidarnos de un grupo, eso es lo fundamental. Y la clave del éxito, la constancia, la cercanía y el compromiso, ¿cierto?, que tenemos que tener nosotros como docentes y también nuestros estudiantes. Recalcarle a ellos que también todos estamos aprendiendo, que ellos también, y que tenemos que hacer este trabajo de manera colaborativa. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Valentina. Te pasaste. Luego ya haremos las rondas de preguntas, ¿cierto? Ya de manera más integrada. Marcelo, tienes la palabra. Muchas gracias. Déjame partir por acá. Ahí se ve, ¿se está viendo bien? ¿Sí? Perfecto. Sí. Oye, bueno, primero que nada agradecerte, Mauricio, y por tu intermedio a todo el equipo del CAD, al decano, ¿no? Por cierto, por esta iniciativa, que yo creo que en lo personal cumple también como una especie de ejercicio terapéutico, ¿ah? Porque es como la posibilidad de poder hablar de lo que a uno le... compartir la experiencia, ¿no? De lo que a uno le pasa también, ¿bien? Eh, yo tiendo a ser bastante concreto, entonces cuando me dijeron, mira, vamos a hablar de la experiencia, yo voy a hablar de mi experiencia, ¿no? Tuve la oportunidad en una universidad de desarrollar clases híbridas durante el segundo semestre, ¿no? Así que tengo esa experiencia concreta. Acá en la Universidad de La Serena, en psicología también, tuvimos que desarrollar una actividad híbrida en una de las asignaturas que hacían intervención grupal, ¿no? Con psicología, que también es otra experiencia que suma, pero ahí ya venía con un poco con toda la experiencia de este otro contexto, ¿no? Quizá, Rubén, un poco precisar un concepto que ya lo señaló también Valentina, y que es la razón de esta imagen, ¿no? Cuando a mí se me presentó lo híbrido en el formato en el cual yo lo ejecuté, fue raro, fue muy raro, ¿no? Porque efectivamente, Rubén, como tú decías, lo híbrido usualmente se asocia a lo que nosotros podríamos denominar, acá en Chile usamos hartos anglicismos, ¿no? Así que perdóname el uso del inglés, pero que hablamos de la modalidad blended, ¿no? De una mezcla. Y efectivamente, como tú dices, el modelo blended es que hay clases online y hay clases presenciales. Pero acá era una modalidad para mí muy rara, muy distinta, porque tenía que estar ocurriendo lo presencial y lo online simultáneamente, ¿sí? Y en tiempo real. Entonces, de buenas a primeras era algo muy raro, ¿no? Interesante, ¿no? Siempre me ha encantado esta cosa en lo personal, ¿no? El desafío de adaptarse a estas cosas nuevas es muy, muy interesante. Déjame compartirte acá. Primero quiero hacer un juego de expectativa-realidad, digamos, ¿no? Previo a entrar en la experiencia de lo híbrido, mi expectativa estaba muy contaminada por el rumor. El rumor que decía, oye, vas a estar como en el circo chino, ¿no? Manteniendo en equilibrio los platos, ¿no? Los distintos platos para que no se te caiga ninguno. Esta cosa de multitarea, ¿no? Esa fue mi expectativa, era mi expectativa a priori, ¿no? Esto va a ser una locura, tengo que estar atento a distintos planos, ¿no? Y desde ahí llegué a la experiencia.
Y la verdad es que la realidad fue que no fue tan así, digamos, ¿no? No fue así. No es que no haya sido, lo fue así, pero en un porcentaje bastante menor, digamos, ¿no? Yo tenía mi cámara, efectivamente, como te decías tú, Valentina, que tenía un plano de enfoque, sí, que me tenía a mí como protagonista, ¿no? Y la pizarra. Eh, yo creo que algo que me ayudó en lo personal fue el, comillas, mi buen manejo de la tecnología. Entonces iban apareciendo ciertos problemas que yo podía ir resolviendo. Te nombro uno. Eh, el audio de la cámara era muy malo, ¿sí? Por lo tanto, yo dije, bueno, el audio de la cámara es muy malo, se producía lo que dices tú, Valentina, este acople, ¿no? Se acoplaba con, sí, con el audio del equipo, silencié mi equipo. Al final me conecté, usé mi celular como, me conecté a la plataforma desde mi teléfono celular y ocupé mi teléfono celular como micrófono. Entonces eso me permitía, Valentina, como te pasaba a ti, poder desplazarme por la sala y siempre me iban a estar escuchando bastante bien. Entonces yo creo que el manejo de la tecnología, en mi caso, un relativo manejo, sí, no soy un experto en ello, pero me hago eco de lo que señaló Rubén, ¿no? Yo creo que hay, uno apela a todo el ingenio para buscar soluciones, ¿no? Y uno se las ingenia, ¿no? Así como tú, Valentina, ¿no? Y como Rubén, uno se ingenia, ¿no? De diversas maneras. Y a veces te arriesgas en el ingenio, ¿no? Me acuerdo el primer año, el primer semestre 2020 y segundo semestre 2020 en realidad. Me acuerdo que recibí hartas críticas por haber creado un Facebook al cual se conectaban mis alumnos y alumnas, ¿sí? Y fui muy criticado, vamos a decir en términos genéricos, en alguna universidad, porque se me decía que no era posible, que eso violaba no sé qué cosa. Y yo cuando le expliqué le dije, mira, lo que ocurre es que tengo que crear este Facebook para que mis alumnos y alumnas que no tienen acceso a Wi-Fi, pero sí tienen acceso a datos en sus teléfonos móviles de manera gratuita e ilimitada, puedan conectarse. ¿No? Entonces, la experiencia, bueno, ahí el ingenio. Quiero apelar a lo que dices tú, Rubén, y a lo que también señaló Valentina, en relación a que uno tiene que buscar soluciones. Y eso hizo un poco la imagen de la derecha, ¿no? Hizo que fuese bastante agradable, digamos, ¿no? No fue para nada traumático, ni fue el circo chino, ni una cosa angustiante, no, para nada. Fue bastante agradable, ¿sí? Y quizá ese agrado acá lo tomo con esta otra imagen de expectativa-realidad. Mi expectativa era poder encontrarnos de nuevo, encontrarnos, estar cerca, cómo están, ¿no? Ahí está un poquito exagerada la imagen de la cercanía, ¿no? Pero sí poder estar cerca, ¿no? Y poder compartir. Y resulta que la realidad fue, digamos, relativamente frustrante porque llegué a un encuadre de la sala en la cual era exactamente como tú lo estás viendo acá, digamos, ¿no? Estaba cada asiento en un lugar que estaba delimitado por una cinta. Era estéticamente, era bien agobiante, digamos, ¿no? A mí me generó esa sensación de agobio. Dije, qué triste, digamos, ¿no? Era como estar en jaulitas, ¿no? En jaulitas imaginarias, ¿no? En términos simbólicos, la imagen fue para mí bien chocante. Ciertamente los límites estaban establecidos por las disposiciones sanitarias, ¿no? Que eran exigibles. Ahí, bueno, entonces ahí hay una primera expectativa, yo poder encontrarnos y nada, poder volver a mirarnos a las caras, nada, todo el tiempo con mascarillas, ¿no? Ahí aprendí que la famosa mascarilla KN95, que es muy efectiva en muchos sentidos, es terrible para poder hacer clases con ella y para poder interactuar con ella, qué sé yo, una hora y media, ¿no? Y la verdad también triste porque, no, claro, nos mirábamos a los ojos, pero hay toda la parte hay una parte importante de la cara que transmite, que nos sirve también para poder leer esos códigos no verbales. Entonces, estábamos encerrados en un cuadrito y yo no podía cruzar de cierta línea, ¿no?
estaba todo muy restringido. Entonces, quizá hay una expectativa versus realidad, ¿no? Lo que quizá nos invite a nuevamente, o me invita a mí a reflexionar acerca de algo que me recuerda de vez en cuando mi hijo menor, digamos, que me dice, no te hagas tantas expectativas, ¿no? Para que no te frustres, ¿sí? Eh, pero bueno, de todo esto surgen aprendizajes y oportunidades, ¿no? Eh, Quizá un primer aprendizaje que es a la vez una oportunidad es rescatar algo que es muy propio de nuestro, ¿cómo decirlo? No sé, de nuestra naturaleza latinoamericana, que es que nosotros somos en grupo, somos en tribu, ¿sí? Somos de encuentro, somos de estar juntos, digamos, además de que somos de piel, ¿no, Rubén? Los norteamericanos se extrañan cuando uno los abraza, ¿no? Porque ellos tienen una cultura que establece cierta proxémica, ¿no? Cierto límite. Acá un aprendizaje importante es el relevar el valor que tiene la conexión desde el compartir, desde nuestra naturaleza del poder encontrarnos, con toda la limitación del cuadrito que limitaba y todo, ya el hecho de poder estar juntos era, era algo valioso como tribu, digamos, ¿no? Como tribu americana, digamos, latinoamericana. Acá voy a confesar, sí, confesar entre comillas, digamos, espero que no me gane ningún sumario por esto, pero cuando me tocó hacer en la Universidad de La Serena, por cierto, guardamos todos los cuidados que nos indicaba el protocolo. Allá en psicología en el campus Coquimbo, donde está la biblioteca, era un espacio muy grande, muy ventilado al punto que nos daba frío, digamos, de estar tan ventilado y salíamos y ocupamos el espacio, ocupamos todo el espacio exterior también, así es que estábamos bien con bastante distancia. Sin embargo, fue bien curioso porque cuando terminó la actividad y yo estaba saliendo, me estaban esperando los alumnos y las alumnas para que nos sacáramos una foto. Ya fuera de los deslindes de la universidad, ¿sí? O sea, ya fuera de la norma reglamentaria, estaban los alumnos esperándome y decían, profe, ahora sí, y nos abrazamos y nos sacamos una foto grupal, digamos, ¿no? Bien abrazados, ¿no? Bien abrazados. Todos con mascarilla, por cierto, ¿no? Pero sí, era la necesidad de poder entrar en ese contacto tribal, si tú dices, ¿no? Otro concepto de aprendizaje y oportunidad de mejora es algo que decían muy bien Rubén y Valentina también. La experiencia híbrida exige un diseño y una planificación, un diseño instruccional pensado en eso, ¿no? Por lo tanto, no es hacer clase híbrida, no es hacer la misma clase que tú haces siempre a través de un computador. Implica una planificación, implica recursos didácticos, implica tiempos, implica actividades, que como tú muy bien decías, Rubén, y acá también nos ocurre a nosotros, nos interpela respecto de lo que es el ejercicio docente desde la clásica clase magistral, ¿no? Que ciertamente puede acomodarnos a muchos, ¿no? Porque tienes el control de todas las variables ahí, ¿no? Y nos interpela respecto de la necesidad de poder interactuar, ¿no? Poder generar diseños distintos, experiencias de aprendizaje diferentes y también, en cierta medida, ¿por qué no? Nos interpela a relevar que en realidad, algo que yo siempre digo, que el contenido es una excusa para alcanzar un resultado en términos de resultado de aprendizaje, ¿no? No es el fin en sí mismo. Y eso yo creo que en general ha implicado que un cambio significativo en las modalidades, ¿no? En los distintos diseños, ¿no? Cosa que me alegra mucho haber sido interpelado por eso y haberme abierto la posibilidad de cambiar en ese sentido. Un tercer concepto sobre oportunidad y aprendizaje es la importancia del ejercicio reflexivo, ¿no? Que nos muestra ahí ese monito, ¿no? Yo creo que el valor de la clase, por cierto, pasa por las temáticas y los resultados de aprendizaje que se esperan,
Pero la riqueza en esta modalidad rara, como te decía, de lo híbrido en simultáneo, es que todos podemos compartir nuestras reflexiones, independiente del formato en el que nos encontremos. Entonces, el conducir al ejercicio reflexivo, colectivo, comunitario, favorece de manera, en mi experiencia, favorece de manera muy significativa o enriquece de manera muy significativa, casi como la vida misma, digamos, ¿no? Enriquece el hecho que estemos acá nosotros, nos encontremos a conversar sobre este tema, ya enriquece, ¿no? Entonces, el relevar el valor que tiene el ejercicio reflexivo, yo creo que es muy, muy importante. Para ir avanzando, déjame ver acá una última serie de conceptos en términos de lo que para mí representan desafíos o desafíos que yo alcanzo a percibir luego de esta experiencia en lo híbrido. Un primer desafío es recuperar el sentido de comunidad. ¿Sí? Recuperar el sentido de comunidad. Yo creo que algo que en lo personal y desde lo que he observado en mis alumnos y alumnas en la universidad, en distintas universidades, es que lo que más echamos de menos es efectivamente este sentido de comunidad que no se genera de la misma forma cuando estamos acá. ¿Sí? Porque es un sentido de comunidad que se construye en el café, que se construye en la conversación en el patio, ¿no? Que se construye en una interacción que estos medios, con todos los distractores que nos rodean, el perro ladrando, mi hijo llamándome para algo, no permiten estar en una conexión real. Entonces recuperar ese sentido de comunidad yo creo que es un desafío importante post pandemia, digamos, ¿no? Post pandemia. Sentido de comunidad que nos recordó el estallido social pre-pandemia, digamos, ¿no? Y que probablemente sea el gran legado que nos va a dejar post pandemia, el estallido social. Rubén, no sé si estás al tanto de acá en Chile, ¿no? Un segundo concepto es el aprendizaje como oportunidad de creación colectiva permanente. Yo creo que es un gran desafío. Yo creo que algo que nos ha ayudado, algo que podemos agradecerle a toda esta situación que estamos viviendo, es que hemos vuelto a este concepto del aprendizaje como oportunidad de creación colectiva, digamos, ¿no? Yo he sentido la ayuda de mis alumnos y alumnas, ¿no? Ellos han contado con la mía, ¿no? Y hay un sentido colectivo en función de un propósito, que es que nos motiva a aprender juntos, ¿no? He aprendido mucho de lo que me han logrado enseñar mis alumnos y alumnas. De hecho, la idea del Facebook para poder conectarnos por esa vía de mis alumnos. Con ellos aprendí, me enseñaron a transmitir las clases vía directo de YouTube, ¿no? Vía YouTube, un Facebook Live, ¿no? Y transmitir el Zoom en directo. Entonces hay toda una oportunidad de rescatar el aprendizaje como esta experiencia de creación colectiva permanente, ¿no? Un concepto es también que quiero tocar acá con esta última imagen de acá abajo. Es algo que yo ya había dicho en otra oportunidad, pero creo que es muy importante volver a señalarlo. Una experiencia que me ha provisto tanto la conexión, la experiencia online en lo híbrido o en general, es que la tecnología es un medio, no es un fin en sí mismo. Y yo creo que eso es algo muy, muy importante, digamos, para mí, ¿no? Muy, muy importante. La tecnología, no perder de vista que la tecnología es un medio y no un fin en sí mismo. Entonces que no saco nada con hacer algo muy bonito, muy parafernálico, digamos, ¿no? Con muchas luces, si efectivamente no contribuye al propósito principal, que es encontrarnos a disfrutar del asombro de aprender, ¿no? Y bueno, ciertamente, y perdona que termine con este concepto tan pedestre, ¿no? Pero ciertamente necesitamos, el ejercicio de lo híbrido requiere disponer de espacios adecuados, requiere disponer de tecnología apropiada, ¿no? Valentina lo señalaba, ¿no? El audio no da lo mismo el sistema de audio que se va a ocupar,
¿sí? No es llegar y conectarte y poner cualquier parlante, ¿no? La calidad de la imagen también no da lo mismo. O sea, el tipo de espacio, por ejemplo, a mí me tocó en una experiencia, en una de las experiencias híbridas, el espacio tenía mucho eco, ¿no? Entonces la sala no reunía condiciones y tuvimos que cambiarnos para una clase posterior a otra sala que tuviese más cortina, que amortiguasen, ¿no? el efecto eco. Entonces hay pequeños detalles. Yo creo que me quedo con lo que dice Rubén en términos de que lo híbrido llega para quedarse, sigue siendo una opción. Yo creo que va a seguir siendo una opción. Cualquier cosa que nos ayude, comillas, adaptativamente a sobrevivir siempre va a ser una opción, ¿sí? Eh, pero yo creo que tenemos que hacerlo cuidando, recogiendo esto que estamos haciendo en este minuto de las experiencias que todos hemos vivido, ¿no? Y tratando de implementar las mejoras, ¿sí? Las mejoras que nos ayuden a hacerlo de la mejor manera. Eso sería por mi parte. Muchas gracias a todos y a todas. Bravo. Gracias, Marcelo. Quiero agradecer las 3 presentaciones, han estado muy interesantes, tremendamente aportadoras y sin haberlo planificado, además muy complementarias entre sí, ¿ya? Quiero ahora dejar la palabra para que conversemos, si quieren ustedes, entre ustedes mismos o mismas, preguntarse, y a los asistentes también, que quieran hacer preguntas o colaborar con alguna experiencia también, ¿ya? Dejo entonces la palabra para esta conversación. Yo, Mauricio, estoy levantando la mano. Está muy café mi mano. No sé, me parece. Bien, bueno, primero agradecer a Marcelo, a la profe Valentina, a Rubén, de su experiencia y los aportes de las distintas miradas. Ahora, no estamos desconectados totalmente con la realidad que vive Rubén. O sea, yo escucho a Rubén y es una cosa totalmente transversal. Ya aquí no hay nada desconocido, ¿ya? Porque es algo muy violento que nos tocó vivir y también ajustarnos, también adaptarnos a estos cambios. No voy a realizar ninguna pregunta, pero yo creo que algo más para reflexionar y para entender un poquito esto, que el otro día yo escuchaba a un colega que decía cómo hablan tanto de la tecnología, que esto quedó para quedarse, ya como siendo un poquito reacio a la entrada de la tecnología. Y me quedo dando vuelta eso que mencionó el colega. Y yo creo que la tecnología hace tiempo está, o sea, siempre ha estado, ¿ya? Y el problema es que la tecnología empezó a avanzar mucho más rápido, ¿no es cierto?, que nosotros, y empezó a tomar mucha distancia entre la relación de la tecnología y incorporarla a la docencia, ¿ya? Se nos escapó de las manos en un momento, ¿ya? Entonces, lo tradicional siempre ha estado muy presente, ¿no es cierto?, como algo histórico de cómo nosotros tenemos que aprender y cómo aprendimos también, y nos ha costado un poquito quebrar, hacer estos quiebres, ¿no es cierto?, de modalidades de aprendizaje. Entonces, ahora nos estamos dando cuenta que hay un montón de cosas, ¿ya? Y que están ahí, y ahora nosotros como profesores estamos teniendo la capacidad también de agarrar de aquí, agarrar acá, ¿no es cierto?, y amoldar nuestros nuevos perfiles frente a esto que ha sido bastante violento. Vuelvo a insistir que fue algo muy violento y también fue algo muy extenso, ha sido muy extenso y ha sobresaturado también los espacios de aprendizaje, ¿ya? Porque si a lo mejor esto hubiese sido pasajero, y yo lo veo ya ahora proyectando hacia el futuro, yo creo que esto tenemos que sacar, ¿no es cierto?, de aprendizaje de que estas cosas pueden ser pasajeras, ya momentos que nos pueden servir a la sociedad, a los territorios, ¿no es cierto?, a los países que podamos sufrir algún tipo de catástrofe. O sea, yo recuerdo acá, ¿no es cierto?, que a veces con estos cambios climáticos nos ha tocado lluvias torrenciales una semana y se suspenden las clases. O sea, no hay clase, no hay conexión, no hay nada. Entonces, ¿por qué no tomar esto, ¿no es cierto? Y tener a lo mejor una modalidad ya, un instructivo de cómo instalar en ese tiempo, ¿no es cierto? Y no perder tampoco, ¿no es cierto?, la docencia.
los terremotos que estamos también en esta catástrofe que tenemos acá. Entonces, pero esto ha sido como muy extenso, ¿ya? Muy extenso y nos ha, de alguna manera, nos ha apaleado a nosotros, ¿no es cierto?, en nuestra salud mental, no tener las primeras, teníamos las mismas energías del principio cuando empezamos todo esto, todos queríamos aprender, ¿no es cierto?, queríamos ver cómo, y después ya todo empezó a declinar un poco también nuestra energía por todo lo que hemos vivido. Pero para finalizar esta reflexión que estoy haciendo, yo creo que esto también tenemos que aprendernos nosotros para tener estas capacidades de transformar espacios de aprendizaje, ¿ya? Teniendo las tecnologías que tenemos ahora. ¿Ya? Hay mucho, hay mucho. Y yo creo que tenemos que tener esa capacidad, tenemos que ver y velar también nosotros como formadores, que muchos de nosotros que estamos acá formamos a profesores, ya tenemos que darles esas herramientas también para que tengan esa capacidad de transformar los espacios de forma rápida, ¿ya? Y no quedarse ahí como estático, ¿no es cierto?, congelado de que no tengo otra alternativa, ¿ya? Yo soy el que hago la clase frente de ellos nomás y no tengo otra modalidad, ¿ya? Y basta. Entonces, yo creo que eso es parte de lo que ustedes nos han entregado ahora y cómo se han adaptado a esta docencia híbrida que podemos discutir. Es esto otro, ya, también es parte de la discusión, la docencia híbrida se instaló de una forma también desordenada, como dijo Marcelo ya, en un momento, ¿no es cierto?, que lo tomamos de esta manera. Pero eso es lo que puedo comentarles, o sea, de modo de reflexión. Rodrigo, si puedo tomar la palabra, quería decirte que me has dado un par de ideas muy buenas. Es muy interesante lo que dices. El tema de la tecnología en contra de la tradición, ¿no?, que parece que exige la universidad de la presencialidad y volver siempre, bueno, y que los orígenes se queden permanentes, ¿no? Es interesante cómo nos llenamos la boca con la palabra globalización, compramos en Amazon, pagamos los billetes de los buses, contratamos servicios, pero somos incapaces de ponernos detrás de una cámara, ¿no? Y yo creo que esto es algo que la pandemia nos ha traído, y es que la pandemia ha dejado cosas positivas. Queramos o no queramos, algunas empresas que se han dado cuenta que los trabajadores pueden desempeñar el oficio online, aunque muchas otras no se fíen, y también que nos ha puesto entre la espada y la pared, es decir, nos ha puesto la cuerda floja, nos ha hecho autocrítica, nos ha hecho realizar autocrítica. Es decir, yo creo que ha sido positivo el llegar a un punto o sea, después de tantos años de comodidad, de punto muerto, o sea, zona de confort, después de muchos años decir, ahora tengo un problema, tengo que salir de este problema. Es decir, no puedo estar en mi zona de confort hasta los 65 que me jubile. Yo creo que eso es algo interesante que nos ha traído la pandemia. Luego, otra cosilla también, quería preguntar a Valentina, porque yo trabajo unas poquitas horas en un colegio como profe de apoyo, no soy profe principal, y nosotros damos las clases presenciales, pero pasamos a la modalidad híbrida cuando hay algún positivo. Ese positivo se queda en casa y sigue la clase, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Un desastre, porque muchas veces el profesor dice, si yo tengo una persona en ordenador o tengo 2 positivos y tengo 18 delante, ¿para qué voy a mirar al ordenador? ¿No? ¿Para qué voy a realizar una presentación en mi casa para el que está en el ordenador? Esto también es bastante interesante. Y otra cosilla es que es la falta de adaptación, la falta de resiliencia, porque también decía Rodrigo, no, llegan las lluvias torrenciales. Pues bien, en mi colegio ha pasado que llega la nieve, el colegio se ha parado durante 3 días, se ha cerrado y se han parado las clases, cuando en realidad en ese momento había ya modalidad híbrida porque había positivos en casa y luego el resto de los estudiantes en clase. Entonces, ¿por qué no pasamos directamente al online? Para no cerrarlo 3 días. Modalidad híbrida, online, todo presencial. Me refiero que yo creo que al final los instrumentos, los chicos están con el WhatsApp todo el día, los instrumentos están a nuestras manos. No sé, somos reacios a algo que realmente luego nos encanta hablar, ¿no? La tecnología, qué bonito todo. Marcelo, te doy la palabra inmediata, pero quiero introducir unas preguntas que te dejó Omar acá en el chat, ¿ya? Pero para introducirla nomás, ¿sí? Dice, es muy importante definir cómo se hace enseñanza híbrida, online, etcétera, ¿no? Para cualquiera, y cómo se hacen las evaluaciones sumativas cuando los alumnos se pueden copiar. Por último,
si ha cambiado tanto la docencia e implica tanto esfuerzo, ¿no deberían subir los salarios? Sí. Mauricio, yo, sí, Ya, dale. sí. No, es que yo quería precisamente hacerme cargo de las preguntas, de los planteamientos de Omar. ¿Ah? Quiero partir al revés. Omar, yo creo que los salarios debiesen haber subido antes de la pandemia. O sea, yo creo que la pandemia no agrega un factor adicional a la precariedad en términos salariales que vivimos quienes hacemos docencia, ¿no? Así es que quiero declararlo así y responderte, al menos desde mi punto de vista, partiendo por la última. Y en relación a las dos, ¿sí? En relación a las dos primeras, que sí, efectivamente la entendí como pregunta, ¿no? Déjame quizá jugar muy al psicólogo, pero los psicólogos somos bien de depende, ¿no? Siempre jugamos al depende, nuestra palabra preferida, nuestro comodín favorito, ¿no? Es muy importante definir cómo se hace enseñanza si la cosa resulta, y yo te diría, mira, sí y no. Y quiero mezclarlo también un poco con parte de mi apreciación o mi opinión respecto de lo que es tu segunda pregunta. Eh, a ver, definir el cómo se hace, por cierto, tiene varias implicancias prácticas que son, en mi entender, muy importantes, ¿no? Para mí. A mí me ayuda mucho tener una buena planificación y tener bien definido en función de la modalidad que sea, ¿sí? Efectivamente, la enseñanza de todo esto me invita a tener distintos, así como los manuales que usan los gringos, ¿no? Cuando los norteamericanos, ¿no? Que le pasa esto, vaya a tal página, ¿no? Entonces, estamos online, tal manual, ¿no? Eso me ayuda a mí, digamos, ¿no? Me ayuda a mí. Pero yo creo que más allá de eso, hay un tema de actitud. Hay un tema de actitud y hay un tema casi que yo podría decir, como lo dicen por ahí Melich y Meliá, digamos, unos autores que hablan de la educación como un acontecimiento ético. Yo creo que nosotros, cuando tenemos, o en lo personal, cuando tengo plena conciencia de que mi experiencia en la interacción con el otro es una experiencia ética, eminentemente ética, el enseñar es un ejercicio ético, ¿no? La verdad, ahí podría decirte, mira, la verdad, cómo se hace puede ser como tú quieras, pudiese ser incluso no importante, siempre y cuando no pierdas de vista que hay un otro. ¿Sí? Lo que dice Rubén, lo que señalaba Rubén, es una de las cosas que a mí también me pasó. Me pasó, pero en un sentido contrario. Para mí era tan importante los que estaban online, por muy pocos que fuesen, como quienes estaban en presencial, ¿no? Entonces un desafío grande para mí era que estuviésemos compartiendo casi como esquizofrénicamente, en una especie de delirio psicótico, como que estuviésemos todos juntos ahí, digamos, ¿no? Entonces eso era algo muy importante para mí. Y tomándome desde lo ético a propósito de las evaluaciones, porque me pasó en otra universidad en Santiago, digamos, una universidad de la Cota 1000, ¿no? Cota 1000 acá le decimos a universidades que son de clase alta, Rubén, ¿ah? Para traducirlo, ¿no? De donde estudian los ricos, digamos, ¿no? Eh, Esa universidad, Omar, tenía un sistema, había invertido una cantidad de dinero impresionante en un software que detectaba a dónde estaban mirando los alumnos, a dónde miraban los alumnos. Intervenían sus computadores para saber que no recurrieran a nada. Eh, o sea, yo encontraba, Omar, y perdóname que lo diga, encontraba lo más absurdo del mundo, digamos, ¿no? En mi caso me decían, profesor, usted necesita que controlemos y que le entreguemos la grabación con la auditoría de cuántas veces miró para el lado el alumno. No, por supuesto que no, porque el diseño de mi evaluación apunta qué sé yo, a evaluar efectivamente la expresión efectiva de una competencia, para ponerlo en una palabra que no es muy bonita, digamos, en los círculos académicos, pero una competencia profesional. Por lo tanto, mire, si usted va a copiar, si usted va a usar, no digamos copiar, ¿sí? Por el copy-paste, ¿no? Copiar-pegar, sino si usted va a No sé. usar, si usted va a usar recursos, si usted va a usar recursos
de consulta para elaborar su respuesta, me parece lo más maravilloso del mundo, si eso es lo que hacemos los profesionales. ¿Sí? Por lo tanto, claro, si usted usa citas textuales de un autor y lo cita adecuadamente, no hay ningún problema, ¿no? Así es que, claro, las evaluaciones sumativas yo creo que es un gran desafío, Omar, y que yo agradezco, ¿ah? Yo agradezco muchísimo porque ha permitido avanzar en algo en lo cual ya veníamos y Omar no, yo no te conozco tan bien, digamos, ¿no? Tu nombre me suena mucho, pero no te conozco, pero es algo que tú estarás de acuerdo conmigo en lo cual hemos ido, no sé a cuántos cursos has ido tú, o hemos ido, nos han ofrecido para cambiar los sistemas de evaluación y transitar de la evaluación reproductiva, memorística, a una que exprese las capacidades reales. O sea, yo te digo, en los últimos 10 años habré ido por lo menos uno por año, ¿sí? Y es en este momento, en este contexto de pandemia, donde eso se ha hecho obligatorio, se ha hecho necesario. ¿Para qué? Para que no tengas que estar angustiado respecto de que se puedan, comillas, copiar, sino porque estás evaluando la expresión de una competencia, ¿no? Eso, Omar, y muchas gracias muy, por tus preguntas, porque son muy, muy buenas. Gracias, Mauricio. Valentina. Y para responder un poco a la pregunta también que me hizo Rubén en torno a los alumnos, yo, por ejemplo, tenía una jefatura donde tenía 30 alumnos, esa era la totalidad del curso, y la mitad podía estar de manera presencial y la otra mitad sí o sí tenía que estar de manera online. Nunca pudimos tener el 100% de los alumnos de manera presencial, entonces sí o sí tenía una gran cantidad de alumnos también en sus casas y pasaba mucho la aprensión también, y pasa con nosotros los adultos también que, y si voy, y si tengo la posibilidad de no ir, mejor me quedo en mi casa, tranquilo, ¿cierto? Entre comillas, un poco más cómodo. Entonces, también se da eso de que por eso sí o sí, por lo menos yo estuve todo el año de manera híbrida, solamente en modalidad online el 2020, cuando acá estuvimos en cuarentena, pero claro, no podíamos tener el 100% de los estudiantes o que se diera la opción por lo menos. No, en ningún momento yo la tuve, entonces sí o sí teníamos que estar en esta modalidad. Y también agregar un poco que por ejemplo, estas herramientas, ¿cierto? Que existían hace mucho tiempo, pero uno no las conocía y que las vino a conocer en la modalidad de pandemia, también, claro, van a quedar hoy en día porque las vamos a seguir utilizando. Y como decía a lo mejor Rubén, ¿cierto? La mayoría, por ejemplo, de los estudiantes de la universidad tienen acceso a un celular y en la universidad tenemos Wi-Fi, entonces también vamos a poder conectarlos a lo mejor al Wi-Fi que, ¿cierto?, tiene la universidad y que puedan interactuar a través de una aplicación, que puedan responder preguntas, un foro, juegos didácticos también. Como profesora básica, profesor Rodrigo también sabe, nosotros aprendemos, ¿cierto?, de esto y después lo utilizamos con nuestros alumnos. Los chicos en práctica lo pueden utilizar en sus clases en la universidad y después traspasar al momento de realizar, ¿cierto?, sus prácticas también. Entonces, es algo que personalmente creo que llegó para quedarse. Ojalá volver a una normalidad es lo ideal porque es bastante demandante, sí, lo que es una modalidad híbrida, pero es lo que tenemos hoy en día y así podemos educar. Y no ha parado, por lo menos, no hemos tenido esa opción de tener que parar en un 100%, sino que si nos vamos a cuarentena, ya, todos al tiro en modalidad online, por lo menos en el colegio donde yo estaba. O sea, si nos íbamos a cuarentena, modalidad online, daban la opción de volver a clases, al tiro íbamos a lo híbrido. Tenemos por lo menos esa, sabemos a lo que vamos. Eso. Gracias, Valentina. Yo quiero hacer un pequeño comentario, una pregunta también, y para ir finalizando, porque también ya estamos dentro de los tiempos que teníamos programados para no usar el tiempo de nadie. Mira, yo quiero como comentario tal vez, como petición también, tal vez, de cierta forma, más a la estructura universitaria, que igual es necesario tener un marco normativo básico y quedan abiertas muchas preguntas, creo yo. Por ejemplo, de estos, ¿qué tanta obligatoriedad o con qué criterio se define quién se queda en la casa y quién va a estar de manera presencial en clase? Yo creo que eso no lo tenemos claro ahora y sería bueno definir, ¿no? Más allá del tema de los aforos y todas esas cosas, porque es de libertad, digamos, absoluta del estudiante, o hay algún criterio más técnico para definir quién está en qué lugar, digamos, ¿no? Eso yo creo que no está claro hasta ahora. Lo segundo es justamente con respecto a las evaluaciones también, porque podría ser que las evaluaciones fueran todas presenciales.
o también las evaluaciones van a ser híbridas en este concepto híbrido, digamos, sui generis, ¿no? Los que están en la casa hacen la prueba en la casa y los que están en clase. ¿Estará bien eso o no? O a lo menos deberá tener todo alguna evaluación presencial, ¿no? Yo por lo menos eso no lo tengo claro y creo que sería bueno que eso se definiera, digamos, al momento de empezar las clases y que no quedara a decisión de cada académico o académico, ¿no? Otra pregunta que yo me hago tiene que ver con lo, ¿cómo decirlo así? Con la capacitación misma de los estudiantes muchas veces, porque está claro que hay que más que nunca, hay que motivar y hay que utilizar algunos recursos tecnológicos para hacer actividades que motiven. Javier estuvo desarrollando unos videoclips para eso, pero no siempre los estudiantes también les resulta tan fácil como uno piensa, ¿eh? Por mucho que uno crea que son nativos digitales, a veces también le cuesta mucho aprender a usar tecnologías específicas, ¿no? Eso era como preguntas que yo tengo, pero no preguntas para ustedes, son preguntas que yo tengo tal vez como para la institución, para que defina ese marco mínimo también en que nos vamos a tener que mover. Y mi reflexión es que en el fondo los profesores, o sea, cuando lo escuchaba pensaba en lo siguiente, ¿no? Los profesores tenemos que estar permanentemente reflexionando respecto a cómo están aprendiendo nuestros estudiantes, ¿no? Y en función de eso, ¿cierto? Ir diseñando la manera en que nosotros vamos entregando nuestros contenidos. Y pasa algo curioso en la universidad. Por ejemplo, yo estoy con un pie en la docencia y me gusta mucho, y con un pie en la investigación que también me gusta mucho. Y muchas veces escucho discusiones un poco extrañas, porque los que están en la docencia y no investigan dicen, no, es que investigar es como otra cosa, y es fácil, y como que en la noche te caen unas pocas horas más trabajando y escribí un paper, ¿no? Pero no saben lo complejo que es, ¿eh? No saben todo lo que hay detrás de eso, y se ve como algo que fuera fácil, en realidad no es nada fácil. Pero por otro lado, quienes investigan a veces también cometen un poco esta cosa de mirar en menos la docencia, ¿no? Como decir, no, pero si docencia es hablar de lo que tú sabes y punto, ¿no? Y tampoco tiene mucha claridad de todo lo complejo que es diseñar una clase, ¿no? Y estructurar y tener estas hipótesis, ¿no? De cómo van a aprender tus estudiantes. Y obviamente que te cambia el medio y estas hipótesis van a cambiar y es bastante desafiante y yo creo que es agotador incluso muchas veces ir probando un poco por ensayo y error y experimentando la mejor manera de que el estudiante aprenda. Entonces, en ambos casos no es complicado y no podemos dar a priori, ¿cierto? No podemos dar por fácil o de alguna manera mirar en menos lo que está haciendo alguien en una especialidad específica. Entonces, me refiero de dominio, especialidad de dominio disciplinar, digamos, ¿no? Entonces, claro que hay mucho trabajo en el diseño de una clase, y eso es lo que no deberíamos perder, creo yo, de vista nunca, porque nuestra preocupación principal es eso, de procurar que el estudiante aprenda de la mejor manera posible. Y lo que aprendamos ahora, lo que podamos como sacar el limpio respecto a todas estas experiencias, yo creo que tiene como principal objetivo el poder diseñar nuestras clases de la mejor manera posible, nuestras clases, nuestra evaluación, el cómo estructuramos. Y una de las cosas importantes ahí tiene que ver con la motivación, porque si el estudiante está motivado, ¿cierto? Esté donde esté, en la sala o esté en su casa, va a querer aprender y va a buscar la manera, ¿cierto?, de interactuar y de saciar esa necesidad. Pues si no logramos esa motivación de entrada, esa motivación básica, obviamente que se nos va a volver cuesta arriba y no hay didáctica, no hay TIC, no hay procedimiento que hagamos que logre que el estudiante logre aprender. Lo dejo ahí por si quieren intervenir, contrapreguntar, argumentar. Valentina, tú Sí.
decir algo cortito que en relación a las mismas preguntas que se planteaban, tenemos que definir cómo vamos a evaluar porque va a existir siempre esa duda, a lo mejor para los que están de manera presencial, de que a lo mejor los que están en casa para rendir su evaluación tienen mayor facilidades porque van a tener el acceso cierto al internet en el mismo computador, tiene la opción, no sé, de otras personas, uno siempre dice, ay, pero van a copiar, claro, o van a buscar la información en otro lugar, pero también replantearnos el por qué tenemos que evaluar tan estructuradamente, sino que también podemos realizar otro tipo de evaluaciones que conlleve también a las habilidades como planteaba, ¿cierto? En un inicio anteriormente Marcelo, a las estrategias, a la resolución de problemas, de repente en matemáticas, por ejemplo, a clases de ingeniería, que a lo mejor el estudiante haga él un ejercicio, se grabe y haga un video explicando cómo resuelve ese ejercicio, también a lo mejor, y da esa facilidad. Entonces, tenemos que salir de la estructura de la prueba escrita formal, ¿cierto? Con los ítems, revisar y entregar. Entonces, eso también tenemos que replantearnos, ¿cierto? El tema de la evaluación y claro, y definir también si tenemos que hacer a lo mejor alguna de este tipo de evaluación, cómo va a ser para que sea igual para todos, porque si no van a haber reclamos sí o sí y eso va a pasar y me pasó porque yo hacía las pruebas, los online y presenciales al mismo tiempo, los presenciales en la sala y los online en su casa y los apoderados reclamaban que los online tienen más facilidad porque les pueden ayudar, les pueden arreglar la prueba, etcétera. Y lo mismo puede ocurrir en la universidad. De hecho, lo de los reclamos, Valentina, es bastante interesante, porque yo, por ejemplo, en algunas de las asignaturas teóricas que he impartido, se nos ha aconsejado que las preguntas fueran de reflexión y que no fueran teóricas, de manera que así podíamos constatar que el estudiante no estuviera copiando. Pero yo veo un problema de reclamo bastante grande, y es que nuestro sistema de educación está basado en la evaluación memorística, y no podemos realizar un cambio tan brutal y pasar de obligarles desde pequeños, desde el colegio, a memorizar, a ser los profesores del año y a pedirlos, o sea, y a exigir de ellos una maravillosa explicación como si fueran grandes filósofos, porque al final acaba volviéndose contra nosotros y acaba convirtiéndose en un reclamo. Y esto es bastante también para nosotros bastante problemático, por lo que es complicado el tema de copiar y no copiar. Aquí en Italia ha habido muchos, bueno, supongo que en todos los países, mucha revolución en las redes sociales, porque se distribuían vídeos de profesores que pedían una cámara aquí, otra detrás, un espejo detrás que se reflejara. O sea, realmente es complicado, pero ¿sabéis por qué es complicado? Porque estamos, yo creo, en un sistema en el que podemos llegar a sentirnos mal, es decir, podemos interpretarlo como una falta de respeto. Lógicamente nosotros tenemos un orgullo, hemos sufrido durante las clases porque no nos hemos visto competentes al 100%. Hemos perdido mucha competencia, igual no pasión, pero sí desmotivación y mucha competencia. Y al final, que se pudiera producir un acto contra nosotros, tanto emocional, en el caso de una burla, como institucional a través de un reclamo, pues yo creo que al final nos ha marcado un poco, no sé, un poco el ritmo también del miedo, ¿no? Podemos decir. Mauricio, bien, sí, bien, Sí, Marcelo, dale. bien cortito, pero yo sé que Gracias, estamos Rubén. en el tiempo. En relación a lo que dice Rubén, a Valentina, la pregunta, incluso a lo que pone en el tapete Omar con el tema de las pruebas, nada más que dejar enunciado quizá un concepto o dos conceptos. Uno es que yo creo que hay un sustrato, hay un telón de fondo que marca el contexto en el cual se realiza la experiencia de evaluación y que es casi como un arquetipo cultural. Y eso yo lo llamo desconfianza. O sea, partimos de la desconfianza. Construimos nuestra relación desde la desconfianza. Entonces, y eso es generalizado, ¿no? Y lo ligo con el otro concepto que quería compartir en psicología. Yo soy psicólogo organizacional, no soy psicólogo clínico, ¿no? Pero en mi experiencia compartiendo con psicólogos clínicos, un concepto que siempre me llamó mucho la atención era un concepto que los psicólogos clínicos señalaban como la ganancia secundaria del síntoma, ¿sí? O sea, un ejemplo concreto, papá y mamá se van a separar, entonces el niño comienza a tener enuresis o encopresis, ¿no? Utiliza el síntoma para poder reunificar el sistema, ¿no? Yo creo que la queja, la ganancia, yo lo traduzco en la ganancia secundaria de la queja, para todos lados, para mí también, no solo para nuestros alumnos, ¿no? O sea, la queja se nos viene, te pongo al tiro, Mauricio, un punto que vamos a vivir todos acá en la universidad, ¿no?
se nos viene y ya nos están invitando a ir a cursos porque ya sí o sí tenemos que hacer planificación detallada. ¡Oh! Y vamos a ver algunos que vamos a decir, pero ¿cómo? ¿A qué hora? ¿En qué tiempo? ¿Que nos pagan poco? ¿Qué esto? ¿Qué esto otro? Y la idea va a ser postergar y dilatar aquello, ¿no? En definitiva, no sé, vinculo las dos cosas. Por una parte, la desconfianza, ¿no? Que nos lleva a partir de un supuesto de comillas estafa, ¿no? Y por otro lado, el ejercicio de la planificación que puede ser muy útil, pero que al cual nosotros vamos a recurrir desde la queja para no brindarnos a la experiencia o probar o disfrutar o aprender de esa experiencia. Bueno, y cerrando, perdona, dar fuerza a lo que dice Herman, ¿no? Y yo creo que la modalidad híbrida podría seguir para estos conversatorios y muchas reuniones, y cerrar con una máxima que yo creo que todos hemos vivido, porque todos hemos ido a muchas reuniones que debieron haber sido un email, ¿no? Así que yo creo que la tecnología va a estar ahora al servicio de también aprovechar nuestros tiempos, digamos, ¿no? Algo que es tan valioso, ¿no? Sí, por ahí un autor, Terry Eagleton, le leía en un libro de la ética de la solidaridad, que aquello por lo que vale la pena perder la vida es por aquello que vale la pena vivirla, digamos, ¿no? Entonces, ocupar nuestros tiempos en experiencias nutritivas para nuestros proyectos vitales sigue siendo siempre muy importante, y si la tecnología nos va a ayudar a eso, bienvenido sea. Gracias, Mauricio. Bien, qué bueno. Estoy muy contento por las presentaciones. Muchas gracias, Rubén, por tu aporte. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias, Marcelo. Se pasaron de verdad. Muchas gracias también a quienes nos acompañaron, a Germán, a Omar, ¿cierto? A nuestro decano, Cristian Noemi. Con esta actividad damos por finalizado este ciclo de charlas del Centro Apoyo a la Docencia del año 2021, ¿ya? Así que nos vemos el próximo año, o sea, este año, pero el próximo año académico nos vemos ya con nuevas propuestas desde el CAD. Se pasaron, muchas gracias. Ya estamos en contacto, ¿no? Cuídense mucho, que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes. Chao, que Muchas estén gracias a bien. todos nosotros. Chao, Ha sido un placer. cuídense. Chao, cuídense. Chao, que estén muy bien. Chao, chao.